bienvenidos a esta clase en donde vamos a practicar uno de los pasos básicos de Ahorita Hiti, que es el Tairi Tamago. Vamos a comenzar con la técnica. Vamos a juntar nuestros pies y a flexionar las rodillas. Siempre la postura, vamos a sentir el coxis como apunta hacia abajo, no hacia atrás. Es decir, no vamos a bailar aquí sacando la pompa. Metemos pelvis en el centro, apretamos abdomen, flexionamos rodillas, coxis apuntando hacia abajo y vamos a mover rodillas. Una y una. Van a aventar hacia atrás la rodilla. Una. Este va a ser el movimiento del taíno, siempre con los pies bien posicionados en el piso, es decir, que no se vayan a levantar los talones. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. En muchos videos, a lo mejor de otras bailarinas, van a ver que sus talones posiblemente hacen esto, giran. ¿Bien? En otras ocasiones van a levantar, en otras ocasiones van a estar bien pegaditos, en otras ocasiones los pies van a quedar abiertos, cerrados, no sé. Van a ver diferentes posiciones de los pies, sobre todo, que es en donde más hay diferencia. Esto se debe a que cada escuela tiene su propia técnica. Entonces, lo que yo les comparta aquí respecto a mi técnica, la técnica que yo manejo, no significa que solamente exista eso, o que esté bien hecho o que esté mal hecho, más bien es simplemente la técnica que cada escuela maneja. ¿Ok? Ahora, vamos a practicar nuestro tairi, empujando rodillas. Y cada vez lo vamos a hacer más grande, que se vaya más lejos y además de que se va más lejos, vamos a hacer una pequeña contracción en la lateral. Se hace ese crunch, 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 ¿eh? Que se aplaste a los lados. Ese crunch, esa contracción, va a venir de cómo empujo nuestra pierna, nuestra rodilla. La fuerza no es en las rodillas, la fuerza es en las piernas. Entonces, entre más fuerte aviento la pierna, usando, sean conscientes de sus músculos. Entonces, entre más fuerte aviento, más fuerte se va a ver mi taille. El movimiento viene desde las piernas y las rodillas, no solo la cadera. Si yo me enfoco en mover únicamente la cadera, sin mover las rodillas, se va a hacer esto con mis piernas. Les voy a tratar de mover solamente la cadera, se ve chiquito y comienzo a mover la parte de arriba. Y eso no está bien. La técnica correcta es mover las piernas. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar, me pongo aquí para que se vean mis pies, vamos a trabajar con Tairi, vamos a hacer 8 tiempos y vamos a ir cambiando las manos. Tauntea, taraba, tapatia. Comenzamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taraba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En toro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por orina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. El de arriba no se ligera, fa'atia. Entonces, tautea, taraba, fa'atia, toro, por orina. Fueron las posiciones básicas de brazos que utilizamos para practicar nuestro taller. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazarnos. Voy a hacer más atrás para que se vean. Y avanzo pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Bien flexionada. Cuando estoy avanzando, estoy flexionando. Pero, aunque estoy flexionando, sigo aventando la rodilla hacia atrás, la pierna hacia atrás. ¿Para qué? Cuando doy paso derecho y aviento la rodilla hacia atrás, sale mi cadera hacia el lado derecho. Si doy paso izquierdo, sale del lado izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Lo mismo hacia atrás. No avancen poniendo puntita. Puntita. Esto es algo muy común cuando empiezan a bailar ahorita, que me he dado cuenta, es muy común que lo vea yo con las alumnas nuevas que ingresan a Rayatea, en donde quieren aventar la cadera hacia arriba, pero ponen puntita. Y no, se tiene que poner bien planito, y ahí donde está planito, yo siempre imagino como si mi pie estuviera empujando el piso. Entonces siento como mi talón empuja el piso mientras sigo flexionada, y eso hace que mi cadera salga. Entonces, cada que piso, el pie que pisa va planito, no va en puntita. Lo vamos a hacer así enfrente sin mover la cadera. Flexiono y sin mover cadera, avanzo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora con cadera. Recuerda, paso que avanza, que es del lado donde sale la cadera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después, vámonos hacia la derecha y a la izquierda. Lo mismo, flexionando las rodillas y así flexionando voy a avanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con cadera. Derecha, izquierda, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1. Ahora aquí me voy a detener. Cambio. Como mi pie izquierdo es el que está avanzando, ahora empiezo con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ya lo hicimos en nuestro lugar, lo hicimos enfrente, atrás, derecha, izquierda. Ahora vamos a hacerlo arriba, en telín, puntitas. Vamos a hacer puntitas y además vamos a flexionar las rodillas. Y nuestro movimiento de rodillas es el mismo. Frente, atrás, porque cuando va hacia atrás es cuando empujo la cadera para que suba. Entonces vamos a hacer primero sin mover la cadera, solamente nos acostumbramos a mover las rodillas. 8 tiempos. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cuidar que nuestras rodillas siempre estén de frente, que no se vayan a abrir aquí, ni que se vayan a meter, ni que vayan a chocar. Siempre hacia enfrente y paralelas. Muy bien, ahora vamos a hacer bajando, ¿no? Hacia Tifene. Y 1, 2, 3. Antes, perdón, me voy a detener aquí, sin mover la cadera. Bajamos en 8 tiempos. Es decir, hasta el tiempo 8 estoy hasta abajo, no antes. En 4, que es la mitad, voy a la mitad. 5, 6, 7, 8. Esto me va a ayudar a ir teniendo fuerza en las piernas. Posiblemente al principio se les haga complicado en lo que van agarrando práctica y en lo que van agarrando fuerza. Si se les hace complicado, pueden tener alguna silla de la cual puedan detenerse, de la pared, de un banquito. Se pueden ir deteniendo porque aquí lo importante no es que bajen como sea, porque me puedo lastimar las rodillas. Voy a bajar usando mis músculos y voy a hacer conciencia corporal de que mi fuerza está en mis cuádriceps, ¿eh? No está el peso en las rodillas. Entonces, vamos a bajar derechitas. Recuerden que se pueden apoyar de alguna silla o de la pared para controlar su peso hacia atrás. Bajamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me queda 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo en 8. Y es lo mismo. Cuando voy en 4, voy en medio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 llegué con pies planitos y flexionada como cuando estaba bailando al principio, normalito en mi posición básica. Entonces, ahora vamos a hacerlo con Tairi. Bajando, me quedo y subo. Lo hacemos desde puntitas aquí. 8, luego voy a bajar en 8, luego me quedo 8, y luego subo en 8. Lo hacemos con Tairi. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajo. 1, 2, 3 a la mitad. 5, 6, 7, 8. Me mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la secuencia de Tairi para practicar nuestro Tairi en nuestro lugar, desplazado, subiendo, bajando. 8 tiempos de cada uno. Vamos a mantenernos los primeros 8 en mi lugar. Después de eso camino enfrente, es el segundo. El tercero voy hacia atrás. El cuarto voy a la derecha. El quinto voy a la izquierda. El sexto de puntitas. El número 7 voy bajando. El número 8 me quedo. Y el número 9 voy a subir. Y esa va a ser nuestra secuencia para practicar este paso básico que se llama Tairi Tamai.
practicando en casa y cualquier duda coméntenla aquí abajo. Y si les gustó este tutorial, denle like, compártanlo para seguir grabando más tutoriales para ustedes.